Muy buenas tardes, queridas compañeras. En este segundo discurso de simultánea vamos a hablar sobre la crisis diplomática que enfrenta actualmente a España y Marruecos, o debería decir a la Unión Europea con Marruecos. Y esta surge a partir de los incidentes que se han dado en la ciudad autónoma de Ceuta, para otras personas el enclave español de Ceuta, en mayo de 2021. ¿Qué pasó exactamente hace apenas unas semanas? Bueno, resulta que en el transcurso del día 17 al día 18 de mayo de este año hubo unas 10.000 personas que llegaron a España, a Ceuta, desde Marruecos, pues en un transcurso de tiempo muy breve, ¿no? Pues unas 10.000 personas, de las cuales 1.300 menores de edad. Esto en un primer momento pudo parecer algo fortuito el hecho de que llegara tanta gente de repente a España, pero lo cierto es que luego se vio que fue porque Marruecos había permitido el paso de un país a otro y la Guardia Fronteriza había hecho la vista gorda, por así decirlo. Cuando escuché por primera vez lo que estaba sucediendo en Ceuta, recuerdo que me remitió rápidamente a la crisis política que hubo entre Turquía y la Unión Europea, en este caso concretamente con Grecia, en marzo de 2020. En ese momento, probablemente aún lo recordaréis, Turquía decidió abrir la frontera con Grecia, dejando pasar a miles de refugiados sirios hacia la Unión Europea. Esto inmediatamente generó una situación de caos y de crisis diplomática y, bueno, esto lo había hecho Turquía en respuesta a un descontento, por una desavenencia política. Como sabemos, la Unión Europea tiene un pacto con Turquía por el cual Turquía acoge a 3,5 millones de refugiados, que también hay que decirlo, 3,5 millones es una cifra muy elevada, a cambio de una compensación económica que le da la Unión Europea en concepto de, pues eso, ¿no? De compensación por la sobrecarga que eso supondría para su sistema. Esta crisis con Marruecos se parece más de lo que pensamos a primera vista a esta otra con Turquía, y es que la apertura de la frontera de Marruecos con España no sucedió de forma caprichosa, sino que fue una respuesta, una represalia de Marruecos a España. Y cabe plantearse por qué sucede esto. Resulta que unos días antes de que se sucedieran estos hechos, España había acogido al líder del Frente Polisario para darle tratamiento médico porque estaba quejado por la COVID-19. Quizás a simple vista esto pueda parecer un gesto inocente, sin mayor impacto, pero para comprender la razón por la cual este gesto humanitario, según España, desencadenó tal crisis diplomática, hay que conocer también un poco la historia de la relación entre España y Marruecos. Y es que Marruecos estuvo ocupado por España y fue también un protectorado francés durante gran parte incluso del siglo XX. La mayoría de los territorios españoles en Marruecos se descolonizaron a lo largo del siglo XX, con la excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el norte de África. Y el problema aquí es cómo se produjo la descolonización del Sáhara Occidental, la que en aquel momento era una provincia española y que es el país que se encuentra en la parte más occidental, en la costa de Marruecos, al sur, y limitando al este con Argelia. Pocos días antes de la muerte del dictador Francisco Franco, en el año 1975, se firmó apresuradamente un acuerdo por el cual España se comprometía a abandonar el Sáhara Occidental a condición de que Marruecos respetara la autonomía de ese territorio y permitiera que ejercieran su derecho a la autodeterminación. Por supuesto, ya sabemos cómo sigue la historia. Marruecos no respetó este acuerdo, invadió el Sáhara Occidental y desde entonces hasta el día de hoy, desde 1975 hasta la fecha, hay una guerra
en curso entre Marruecos y el Sáhara Occidental, que se ha convertido en uno de los grandes conflictos olvidados del continente africano. Desde que se produjera la llegada de estas 10.000 personas a Ceuta, la ciudad de Ceuta se ha visto absolutamente desbordada. Hay que tener en cuenta que Ceuta se trata de una ciudad de 85.000 habitantes, de un territorio de apenas 20 kilómetros cuadrados de superficie. Pero lo más importante es tener en cuenta la situación económica deprimida de Ceuta, puesto que registra un 70% de paro juvenil y un 46% de población que vive bajo el umbral de la pobreza. ¿Qué solución se ha dado para estas personas que han llegado a Ceuta en mayo y en particular qué solución se le ha dado a los menores no acompañados? Pues bien, las comunidades autónomas de la península en España se han comprometido a acoger a 200 menores, lo cual, como ya se podrán imaginar, solo es una gota de agua en el desierto, que son 200 menores comparados al total de 1.300. Por su parte, ¿qué es lo que hace la Unión Europea al respecto? Bueno, pues aparte de condenar los hechos y de lamentar que Marruecos esté ejerciendo presión política a partir de utilizar a menores, lo cierto es que poco más han hecho y queda por ver si harán o no alarde de la solidaridad que no han demostrado en la crisis anterior de refugiados en el año 2015. Lo cierto es que a todo este todo este asunto viene acompañado también de algunas controversias. Y es que en el día que se produjeron los hechos, la llegada de todas estas personas a Ceuta, hubo un gran número de personas que fueron directamente devueltas a Marruecos en el mismo momento. De hecho, hay imágenes de cómo hay algunos jóvenes que llegaron a nado a la costa de España y la Guardia Civil sencillamente los acompañó, les abrió la verja, la valla de Melilla, para que sencillamente pasaran al otro lado de la verja y con ello ya estaban de vuelta en Marruecos, con lo que no habían pisado España apenas 3 minutos. De hecho, esto resulta algo conflictivo, puesto que la Convención de Ginebra para los solicitantes de asilo, los refugiados, establece que no se puede en principio devolver en caliente a estos migrantes sin haber evaluado su situación. Se han establecido algunas excepciones, pero lo cierto es que está prohibido, según el derecho internacional, devolver a menores en concreto sin evaluar si, por ejemplo, vienen acompañados o sufren malos tratos. Y de hecho, ahora mismo la Fiscalía de Ceuta está investigando el caso de un menor que fue devuelto a Marruecos en caliente en varias ocasiones, porque el muchacho no se rendía y llegó a nadar a España hasta en 3 ocasiones en esos 2 días que estuvo abierta la valla. Por otro lado, tenemos también el hecho de que Marruecos acusa al líder del Frente Polisario, que fue acogido en España por motivos humanitarios, a Brahim Ghali, lo acusa de haber cometido genocidios y crímenes de lesa humanidad. Lo cierto es que esta misma persona, el mismo Ghali, tiene algunos casos judiciales pendientes con la Audiencia Nacional Española, que ahora mismo está evaluándolos. Por lo tanto, bueno, también queda por establecer pues, la naturaleza de esta figura política, ¿no? Si es una presencia benéfica o no. Y bueno, en todo este asunto cabe plantearse, ¿es legítima la soberanía española sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que algunos, no sin falta de razón, designarían como enclaves españoles en el norte de África? Lo cierto es que tiene sentido esta afirmación, puesto que no dejan de ser territorios dentro del territorio jurisdiccional de Marruecos, están rodeados de Marruecos por todas partes. Sin embargo, la población de estas ciudades desea seguir formando parte de España y de la Unión Europea, por lo que resulta
muy poco probable que lleguen a ser parte de Marruecos algún día. Lo que sí que queda clarísimo es que el desastre del Sáhara Occidental es la responsabilidad última de España y es el resultado de una mala gestión de su descolonización. Está claro que España tiene una deuda histórica no saldada aún con el pueblo saharaui, este pueblo sin tierra. Desde luego, España no podría seguir en el futuro dejando de asumir su responsabilidad por miedo a las represalias que pueda tomar Marruecos, que como hemos visto puede utilizar a las personas, incluso a menores, como arma arrojadiza política. Entre tanto, en la Unión Europea, en lugar de centrarse en resolver o combatir las causas profundas de la migración, se dedican a encontrar soluciones superficiales, a poner parches. Se ha hecho muy popular este titular de proteger nuestras fronteras europeas y el brazo ejecutor es la agencia Frontex. Esto responde a la mentalidad de la fortaleza Europa, la idea de que si nos fortificamos lo suficiente será imposible que lleguen los migrantes. Lo cierto es que esto solamente, como decía, es una solución pasajera, es como poner un parche. Y al final, Europa, con este acuerdo económico que tiene con Turquía, está muy expuesta a los chantajes de este país. Creo que ya va siendo hora de demostrar verdadera solidaridad, haciendo un verdadero reparto de las personas que llegan a la Unión Europea y ya va siendo hora también de tratar desde la raíz las causas de la migración, porque si no nos arriesgamos a ser los rehenes políticos de los designios de países como Marruecos o Turquía. Y más importante aún, las vidas de miles de personas dependen de ello. Muchísimas gracias.